A Garda Civil de Pontevedra conta con 11 novos vehículos que foron presentados nesta xornada coa presenza do delegado do Goberno en Galicia e a subdelegada do Goberno en Pontevedra. Santiago Villanueva destacou a baixada da criminalidade na provincia nun 0,5% durante o último ano. Quiero destacar en esta provincia, además, acabamos de presentar esta semana pasada el balance de criminalidad, la provincia que más baja de toda la comunidad, 0,5 puntos, siendo Galicia una comunidad que se mantiene unas tasas de criminalidad realmente bajas, la cuarta comunidad en todo el territorio nacional, siendo España uno de los países con una mejor tasa en toda la Unión Europea, y por eso felicitar a la Guardia Civil, felicitar también al Cuerpo Nacional, pero en este caso estamos en Guardia Civil, por su magnífico trabajo, por su presencia permanente en todo el territorio, las 24 horas del día, los 365 días del año, en los numerosos servicios que realizan, vinculados con la delincuencia, pero tamén vinculados con servicios humanitarios. En relación ao incremento de intervencións relacionadas a delitos de narcotráfico de drogas, Santiago Villanueva afirmou que este balance é positivo, porque significa máis actividade das forzas policiais. Porque ese incremento en tráfico de drogas es una mayor efectividad por parte de los cuerpos policiales, por parte de Guardia Civil o por parte de Policía Nacional. Ese aumento de un 90% quiere decir que se han desarticulado, se han desactivado o se han incautado material, droga en este caso, y implica que una mayor eficacia, una mayor eficiencia por parte de Policía o por parte de Guardia Civil. Os vehículos estreados neste martes repartiránse entre as 5 compañías da Comandancia e serán destinados ás necesidades da Compañía Fiscal, do Porto e Aeroporto, ademais da Unidade de Seguridade Cidadá.